Entonces, continuando con nuestro video, les tengo preparado una presentación con conceptos claves sobre esta asignatura. Es importante que entiendan que durante el transcurso ustedes van a poder pausar, van a poder avanzar, retroceder, y la idea es que ustedes puedan ir escuchando las explicaciones que, en este caso por mi parte, yo les vaya diciendo sobre algunos temas en particular. Los objetivos de aprendizaje de esta unidad está enmarcado dentro de identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un servicio utilizando los recursos digitales u otros medios. Como se ve en el color naranjo, ustedes van a, con el transcurso del semestre, poder identificar necesidades, problemáticas, diferenciar entre una solución y una necesidad, y así como en el objetivo número 4 o en el de color celeste, se observa que ustedes van a poder comunicar toda esta información a través de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y todo eso a través de la ayuda de su computadora, desde su hogar, y desafortunadamente antes lo hacíamos en la sala de computación, pero vamos a ir adaptándonos a los tiempos que estamos viviendo. El objetivo de la clase online que vamos a tratar de que ustedes puedan aprender el día de hoy es que comprendan, que recuerden, que aprendan los conceptos claves de la tecnología, los objetos o artefactos tecnológicos y el proyecto o metodología de proyecto tecnológico. Dos temas importantes antes de seguir avanzando es que ustedes sepan identificar estos dos conceptos: necesidad tecnológica versus solución tecnológica. La necesidad tecnológica, como sale en el recuadro de color amarillo, es la carencia de algo, es la creación de algún objeto o servicio, se refiere a aquello. Dice aquí literalmente que es cuando algo no conocemos y tratamos de poder desarrollar alguna idea para dar respuesta a lo que está en el recuadro de color verde, que es una solución. La solución tecnológica, como está subrayado ahí, da respuesta a la necesidad tecnológica. Y esa respuesta obviamente a un problema que se descubrió en la necesidad. Por ejemplo, una necesidad hoy en día es que nosotros estemos con mascarilla cuando salgamos a las calles. La solución para esa necesidad o ese problema que se fue dando con el transcurso de estos tiempos fue el poder desarrollar mascarillas para toda la comunidad, para todas las personas, con distintos materiales, con elementos de cobre, para que sean lavables, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto da la pauta para que a través de una necesidad y un problema se entregue una solución, y esa solución nosotros tenemos que verla concretada en objetos, en artefactos, en bienes, en servicios, en algo que genere satisfacción hacia la comunidad, hacia las personas. Por eso que en esta diapositiva les voy a explicar los tipos de objetos tecnológicos que existen. Se pueden clasificar en dos tipos bien simples. Como el primer cuadro de color café indica, los de objetos simples, también denominados los más básicos, y los objetos en el recuadro de color celeste, complejos o también llamados compuestos. Ahí nos vamos a detener un poco más, pero les explico el primer objeto simple. Indica ahí en letras blancas que es de uso fácil y de manipulación sencilla, bajo costo comercial. Por lo general en el hogar, en el colegio, en las calles encontramos miles de estos objetos. Aquí en la fotografía especifico algunos: las tijeras, una pala, un alicate. Si usted se da cuenta, son todos de fácil manipulación. Un transportador, como se ve ahí, un martillo, etc. También observamos la otra categoría, y es acá donde nosotros tenemos que detenernos, porque en esta categoría se subdividen en dos: los llamados objetos compuestos
artefactos y los objetos compuestos sistemas. Cada uno es un mundo aparte, por eso que lo vamos a ver a través de distintos ejemplos. Como pueden observar en esta diapositiva en particular, existen los sistemas de funcionamiento, que son no más que un artefacto más grande que a través de ese sistema de funcionamiento le entrega o le da mayor complejidad a otro gran artefacto que vamos a ver más adelante. Acá existen algunos sistemas importantes que se deben conocer. Están los sistemas de engranajes, como el que tiene una bicicleta, el sistema de polea, como el que nos permite levantar de manera sencilla gran cantidad de peso, el sistema computacional, que es el que usted, yo y muchas personas hoy en día están usando, y el sistema de motor automotriz, como se ven ahí, el que le da vida a esas grandes maquinarias para transportar personas o cosas, y también el sistema eléctrico, que gracias a ese orden, a ese conjunto de conocimientos, estamos hoy en día también usando el sistema computacional. Y les muestro un ejemplo más de otro sistema de motor que no necesariamente es un motor automotriz, sino también uno que permite accionar lavadora, una máquina de mayor complejidad, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad de ejemplos y de sistemas, entre otros más, también le dan vida a los que estamos viendo a continuación, a lo que se llaman los objetos compuestos del tipo artefactos. Como se indican ahí en las letras verdes, son aquellos dispositivos que te permiten el funcionamiento pero con uno o más sistemas. Por ejemplo, la bicicleta tiene un sistema de engranajes. El televisor funciona con un sistema computacional, una serie de circuitos eléctricos de chip. El automóvil, para qué decir, cualquier automóvil utiliza el sistema de motor, un sistema hidráulico, un sistema de electricidad y otros grandes como al igual nuestro cuerpo humano, que está compuesto de varios sistemas. El celular, un sistema computacional, un hervidor eléctrico, una lavadora y un joystick, entre otros ejemplos más que ustedes ya también se les tiene que ir viniendo a la mente. Ahora recién en esta diapositiva podemos definir de manera más clara, concisa, la terminología de tecnología como tal. Se los voy a leer. Dice: se entiende por la aplicación organizada de un conjunto de conocimientos y habilidades para crear un producto, artefacto tecnológico artificial. ¿Por qué artificial? Porque es creado para otro tipo de funciones y es creado por el ser humano. A desarrollar una idea con el fin de resolver las necesidades del ser humano. Ahora bien, entonces con mayor base y mayor sustento teórico, con todo lo que ustedes quizás ya han ido leyendo, han ido pausando, avanzando, retrocediendo, pueden darse cuenta que la tecnología se entiende por la aplicación organizada de un conjunto de habilidades, técnicas, conocimientos, para crear ¿qué cosa? Los famosos artefactos que nos facilitan la vida. Y todo esto creado por nosotros, los seres humanos. También permite desarrollar ideas, profundizar conceptos y, lo más importante, que busca satisfacer las necesidades del ser humano a lo largo de su historia. De esa manera podríamos definir la palabra tecnología. Para ir avanzando en el transcurso de esta presentación, les voy a dejar acá en este momento el ciclo que tiene la palabra de tecnología. ¿Qué es un ciclo? Es algo que constantemente está sucediendo, algo que no acaba, que comienza, que se desarrolla, termina y vuelve a comenzar. Es un bucle, un ciclo. Entonces, el primer paso para que este ciclo funcione y se componga de estos tres otros elementos es la necesidad o el problema. Antes que todo, tiene que existir un problema. O quizás por ahí se me enciende la ampolleta, una idea, y comienzo a darme cuenta que me hace falta algo. Todo parte por una idea sencilla que se va madurando, y con el transcurso del tiempo voy generando una investigación, una serie de pasos, voy anotando, y eso me va a ir dando pauta al ítem 2, que dice ahí tecnología.
puedo utilizar herramientas, puedo utilizar una serie de pasos para llegar a algún objetivo. Y luego de mi investigación a través de esa idea, yo la voy madurando para luego ir concretando, para luego ir desarrollando algo que me va a permitir a mí un nuevo avance, quizás en la humanidad, o por qué no decirlo, un avance personal, que se llamaría en este caso un producto o un artefacto como los que vimos anteriormente, o un servicio que es algo intangible que yo no puedo tocar y que me permite ganar dinero, por ejemplo hoy en día los sistemas de delivery. Y todo eso, esos tres pasos unidos, me permite a mí llegar a una solución. ¿A qué cosa? A la solución de mi problema o de una serie de inquietudes que yo al principio de este ciclo comencé. Entonces todo se resume con la necesidad de un problema, la tecnología, un producto o servicio que da solución a esa necesidad. Bien, entonces en esta presentación ahora yo ya les dejo un poco entrever lo que les comenté en el ciclo. Acá dividimos ese ciclo en algo llamado análisis de un artefacto tecnológico. Y ese análisis de artefacto tecnológico está compuesto por 5 etapas o 5 pasos que nos permiten de manera más pauteada, de manera más estructurada, más ordenada, poder desarrollar, poder escribir, poder describir un artefacto o un sistema. Por ejemplo, un control remoto, por ejemplo, una mesa, una silla o una computadora. Todos los objetos necesitan pasar por este análisis antes de ser vendidos o de ser presentados en el mercado industrial, que hoy conocemos como el retail o las tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso para poder analizar un artefacto tecnológico es saber de qué forma está compuesto, de qué forma o qué físicamente, qué forma tiene. Por ejemplo, un mouse tiene una forma pequeña, circular, media ovalada, y a ese tipo de análisis le vamos a llamar morfológico. Pasando por el paso número 2 y siguiendo el mismo ejemplo del mouse, podemos decir que de qué está compuesto y cuáles son las partes de ese mouse. A eso le vamos a llamar análisis estructural. Por ejemplo, si yo observo un mouse de escritorio, está compuesto por varios botones. Si es un mouse gamer, hasta luces puede tener. Tiene una ruedita, ¿cierto? Que es el scroll, unos botones para pulsar el clic derecho, pulsar el clic izquierdo, para retroceder o avanzar. Por lo más básicos, esos son los que tienen. Incluso algunos tienen otras cosas más. Ya por ende, usted tiene que ahí describir de las partes del mouse. El ítem 3 o el punto número 3 es el análisis funcional, que más adelante se nos puede confundir con el número 4, pero vamos con el número 3 primero. Indica ahí que es para qué sirve, para qué fue creado. El creador de este mouse, siguiendo con este ejemplo, ¿para qué lo creó? ¿Por qué lo creó? ¿Por qué fue creado este mouse? ¿Para mover qué cosa? Para mover una flechita, para hacer más fácil la distribución o para abrir las tareas, para poder acceder más fácil a lugares de ese sistema computacional. Eso es el ítem 3. Y el punto 4, penúltimo, es el análisis de funcionamiento. Y tal como el nombre lo indica, usted tiene que pensar cómo funciona y qué beneficio entrega ese mouse. ¿Cómo funciona el mouse? Funciona a través de las pulsaciones de mi mano diestra, ya sea izquierda o la mano derecha. Voy pulsando una serie de botones que me sirven para poder acceder a un lugar, a una carpeta, a un archivo, a una parte de mi computadora. ¿Qué beneficio entrega? Bien simple, más rapidez a la hora de poder trabajar con estos sistemas. Y por último, el sistema tecnológico o análisis tecnológico. ¿Cómo está construido el mouse? ¿Con qué materiales? Metal, madera. En este caso, la gran mayoría de los mouse está construido de plástico, de piezas en su interior
tarjetas, unos circuitos, un par de pilas si fuese inalámbrico, si es por cable funciona a través de la electricidad de 220, etcétera, etcétera. Todo eso usted tiene que anotarlo, describirlo. ¿Y en dónde se tiene que anotar? En un papel simple, claro, obvio, pero para ir ordenando nuestra clase, nosotros vamos a crear un formato para este análisis de artefactos tecnológicos. Bien, a continuación, esta parte de la materia de la clase, quiero que se detengan un poco a analizar y a estudiar, anotar quizás, ¿por qué no en su cuaderno?, estas 5 etapas de un proyecto tecnológico. A este tipo de estructura también se le conoce como metodología de proyectos. La metodología de proyectos para poder abordar, para poder construir, para poder crear, ¿por qué no más adelante?, un sistema, un artefacto, todo obviamente a nivel escolar, con los materiales necesarios para que no sea tan costoso en el diseño de ese artefacto que podamos nosotros desarrollar más adelante. Quizás en años anteriores ustedes en enseñanza básica también desarrollaron otro tipo de objetos y por ahí ya algo comprenden de que también la asignatura genera este tipo de instancias. Acá se trabaja más en grupo y obviamente podemos desarrollar otras habilidades. Estando todavía en esta situación actual de país y a nivel mundial, vamos a tratar de ver la parte más teórica, sustentable, para que usted también entienda qué es lo que hace cuando genera algún proyecto. Bien, entonces, yendo por el paso número 1, la primera etapa se le conoce como planteamiento del problema. El paso número 2 es la organización, es la búsqueda de la información, es analizar, vitrinear, buscar, intrusiar un poco lo que estamos tratando de hacer. El paso número 3 es el diseño de un boceto, un esquema, un prototipo. Si tengo que crear un closet, trato de tirar primero líneas en un cuaderno, un boceto, las medidas y todo ese tipo de cosas en el diseño. Paso 4, ejecución y construcción, y como el nombre lo indica, acá debemos nosotros manos a la obra y empezar a trabajar. Con herramienta en mano empezamos a construir cartulina, papel piedra, circuitos eléctricos, engranajes, algunos sistemas de polea. Todo nosotros lo vamos a ir diseñando, construyendo. Y el paso número 5 es la evaluación. La nota en el caso de ustedes, o la evaluación también en el caso más profesional industrial, sería comercializarlo, llevarlo al mercado para que, ¿por qué no?, llegue a una tienda y después empiece a generar dinero. Todo esto trae consigo una serie de recursos monetarios y la presentación obviamente oficial de este proyecto. Me detengo un poco en el paso número 1, que es el planteamiento del problema. Es lo más importante. Si yo no tengo bien claro lo que quiero solucionar, el problema que quiero abordar, lo más probable es que yo no pueda pasar al paso 2, al 3, al 4 o al número 5. Y quizás mi producto final, al término de estos pasos, no va a ser el esperado. Por eso es importante que usted concuerde, se detenga, analice, lea lo que desea hacer, o en este caso en tecnología como clase como tal, es desarrollar bien el proyecto que el profesor quizás más adelante les envíe a investigar. En esta diapositiva, como ustedes pueden observar, hay 3 ejemplos de proyectos. Son carritos con engranajes, con sistemas eléctricos motores en ruedas, y obviamente hay unos con más costo que otros. Bien, profundizando entonces en una materia de la guía número 3 que es valiosa, importante, quizás para la gran mayoría la teoría no concuerda mucho con lo que es práctico, pero es muy importante para que usted en el tiempo se dé cuenta que por algo se investigó, se creó o se desarrolló una idea que luego hoy en día en la actualidad nosotros estamos utilizando. En esta pirámide que usted observa en sus pantallas se le conoce como la pirámide de Maslow. Maslow, o Abraham Maslow, era estadounidense y, como se indica ahí, fue el padre de la psicología humanista, el creador de las necesidades humanas para las cuales hoy en día nosotros vivimos. Vamos a empezar de menos a más, como se indica en las flechas. De menor tamaño va agrandando y le va dando mayor importancia. Si usted se da cuenta, esto parte
por el color celeste, las necesidades fisiológicas. Luego avanza a las necesidades de seguridad. Avanzamos a las necesidades sociales, a las de autoestima y por último, la más importante, las de autodesarrollo personal, llamadas autorrealización. En la diapositiva siguiente les muestro más en detalle en qué consiste cada nivel. Los 4 primeros niveles son los más importantes para la vida, los que nos indican a nosotros obtener una seguridad en nuestro quehacer acá en este mundo. Partimos con las necesidades fisiológicas básicas: alimentación, mantenimiento en salud, mantenimiento de nuestro cuerpo, respiración, un buen descanso, un buen sueño, etc. Luego, subiendo la complejidad, existen las necesidades de seguridad: el tener una casa, el sentirse grato y protegido, tener un empleo, un trabajo. Avanzamos luego con lo que los primeros años de nuestras vidas, en el colegio, en kinder, en prekinder y hasta la actualidad, las llamadas necesidades sociales. Somos seres humanos de afecto, seres humanos de trato, de conversación. Somos sociales. De ahí viene la parte afectiva, ¿ya? Y es por eso que hoy en día, en estos tiempos, estamos muy complicados con el tema del coronavirus. Avanzando ya de escalón, existe el nivel que para mí es uno de los más importantes: la autoestima, el reconocimiento, la motivación, la confianza, el respeto. Y luego que tú tengas todo eso, puedes pensar recién en tener éxito. Tienes que creer en ti. Todo parte por ahí. Ese es el nivel de autoestima, también conocido como nivel del ego o estima. Y por último, las necesidades de autorrealización o desarrollo personal son las que, sumando todos estos niveles, nos dan a nosotros como un ser humano más exitoso. ¿Por qué esta pirámide? ¿Por qué se crea? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus usos? Primero, la pirámide del señor Maslow, estadounidense de los años 900, hoy en día tiene muchas utilidades, no solamente para la psicología, sino para el marketing. El marketing, la publicidad, las relaciones públicas, en educación. Hoy en día tiene muchas aplicaciones el conocer de la pirámide de Maslow. Por algo, lo más importante, que él creó fue este legado: el poder ordenar las necesidades primordiales de una persona o del ser humano como sociedad. Muy bien, para ir terminando ya en nuestra presentación y en este video explicativo de la clase número 1, espero que hasta ahora vayan bastante bien, vayan comprendiendo, vayan leyendo, vayan pausando, anotando. En todo caso lo pueden ver en cualquier minuto a través de la plataforma del colegio. Y obviamente también más adelante los invitaré a mi canal de YouTube, que ya está habilitado para que puedan ustedes ir viendo la premisa de la información que se les va a ir subiendo ahí. En esta presentación, para ir terminando ya, hay una pequeña actividad que es importante que lo anote en su materia, en su cuaderno. Es bien simple. Lo que está escrito en verde es una frase célebre que dejó el señor Maslow. A veces acá los chilenos o también en otros países se dice que uno trabaja para solamente comer, o se trabaja para poder satisfacer una necesidad, o se trabaja para viajar, o se trabaja para educar a los hijos, o se trabaja para solamente disfrutar. Hay una frase que quiero que le dé vuelta, reflexiónela, analícela, anótela. Dice así: es cierto que el hombre vive solamente para el pan cuando no hay pan, pero ¿qué ocurre con los deseos del hombre cuando hay un montón de pan y cuando tiene la tripa llena crónicamente? Palabras del señor Maslow. Espero que la analice, la estudie, la verifique y pueda anotarla en su cuaderno. ¿Qué es lo que le parece esa frase? Pero como reflexión, no una opinión simple. Dele un poco más de vuelta, pregunte en su casa, analice, investigue si es necesario. Bien, chicos,
los voy dejando. Vamos terminando ya esta presentación. Y para cerrar, los invito a que puedan suscribirse al canal, porque no constantemente vamos a estar subiendo material, les va a servir para las clases. Y obviamente acá cerramos ya nuestro video de la clase número 1. Espero hasta el minuto que hayan aprendido, que hayan estudiado, que les haya quedado un poco más clara la información, ya que aquí hay respuestas que se preguntaban en la guía número 1, 2 y la guía número 3. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.